futbolistas aliancistas. Javier, muchas gracias, gracias por el tiempo que te estás tomando de contactarte con nosotros. Al contrario, muchas gracias por contactarse, un gusto. Javier, cuéntanos un poco cómo entiendo que por tu día a día tienes contacto con este tipo de informaciones y entiendo que sonaron las alarmas cuando viste el nombre sobre todo de Carlos Zambrano, que ha estado hace poco tiempo en Boca. Sí, en realidad, a ver, la información, primero lo que me había llegado, una versión de que había una joven argentina que había hecho una denuncia por violación, aparentemente violación, abuso sexual en realidad, y que había ocurrido el fin de semana en Uruguay con aparentemente jugadores de fútbol. Bueno, a partir de ahí empecé a tratar de averiguar, era tarde, casi final de la tarde del miércoles, empiezo a averiguar y ahí alguien de mi confianza, digamos una fuente confiable, me dice que eran jugadores que estaban en Uruguay el fin de semana en un torneo y que eran de Perú. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que ya conocemos, hasta que llego a por lo menos conocer lo que fue la denuncia, la letra de la denuncia, en donde menciona efectivamente a Carlos Zambrano, ¿no? Carlos Zambrano con otros dos jugadores. ¿Qué información adicional se ha conocido? Entendemos que había una relación cercana de amistad entre la joven denunciante y Zambrano. Bueno, esa es una versión. Dentro de la denuncia, por lo menos la denuncia que plantó esta joven aquí en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires, ella no menciona conocimiento previo de Zambrano. Tampoco dice que no lo conocía, tampoco dice eso. Simplemente menciona justamente que sí, que había cenado o había estado en una cena habría estado en una cena con Zambrano el sábado por la noche, horas después de que ellas llegaron a Montevideo, y después al día siguiente, bueno, los hechos que ya todos conocemos, ¿no? Ahora, que han ocurrido en el Hotel Hyatt. Javier, aquí quisiera que nos aclares un poco el panorama porque está la versión de que una de las señoritas conocía de antes a Carlos Zambrano de su época viviendo en Buenos Aires y la otra era amiga de esta dama. ¿Cuál de las dos es la denunciante? ¿La amiga de Zambrano o la amiga de la amiga? Eso no se sabe exactamente porque no está dentro de la denuncia, por lo menos en principio, en la denuncia que conocimos, que es la que tiene la justicia. Lo que sí hay una versión es que sería tal vez la amiga de esta denunciante la que conocía a Zambrano ya de otro momento, no sé si de la época de Boca o a posteriori, y que viajaron juntas y que ellas en principio no habrían pagado el pasaje ni la estadía de 2 o 3 días allí en Montevideo, que se los habían pagado. Con lo cual no sería difícil detectar si Carlos Zambrano tuvo que ver con la reserva de la habitación, el pago de la habitación y todos estos detalles, también, ¿no? Los pasajes, porque ya hablando no tanto del caso penal, te soy franco, sino hablando de a nivel disciplinario, su compromiso frente a Alianza Lima. Claro, bueno, hay dos cuestiones. Una, la deportiva, que en definitiva es el trabajo de ellos, y otra, la judicial, a propósito de la denuncia por un acto criminal como por el cual están endilgados los 3 jugadores. En principio, a ver, hay una denuncia. Faltaría la imputación de ellos en este delito, que si todo se corresponde con la denuncia, eso será en cuestión de días, ¿no? ¿Qué diligencias específicas se han venido realizando desde que esta muchacha colocó esta denuncia? Ella, digamos, esta semana, ella vuelve a Buenos Aires, por lo que tengo entendido, el día lunes, ya con pasaje de regreso habían llegado a Montevideo, habrían viajado en ferry desde el puerto de Buenos Aires a Montevideo, y después el regreso también de la misma manera. Después lo que se sabe es que ella había concurrido, la denunciante estoy diciendo, habría concurrido a un sanatorio en el Gran Buenos Aires, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y después, horas más tarde, puede haber sido al día siguiente, pero horas más tarde, va finalmente al Hospital Muñiz, que es un hospital municipal, en donde le refieren los médicos el motivo por el cual estaba allí en ese lugar,
y los médicos hacen el llamado al 911, interviene el juzgado y el juzgado le da intervención a la policía de la ciudad para que tome contacto, en este caso, con la víctima del denunciante. Javier, por tu experiencia profesional, tu contacto permanente con este tipo de casos, ¿qué tipo de elementos tendría que aportar la denunciante para probar que no hubo consentimiento? Bueno, por un lado podrían ser el tipo de lesiones, eso es clave también en este tipo de situaciones. Pero, a ver, a la víctima acá se le cree en las situaciones, el no es no, aun cuando haya un acuerdo de reunión íntima y en un momento determinado la mujer diga, no, hasta acá llego, no, me arrepiento. Eso, digamos, obviamente hay que probarlo, por supuesto hay que probarlo, para eso están las pericias psicológicas, para eso están las pericias clínicas que le hicieron y le van a seguir haciendo, en este caso, a la denunciante. Y después, bueno, las cámaras de seguridad... Te lo pregunto porque, claro, me dices que a priori se les cree, pero está hace poco el antecedente de lo sucedido con los jugadores de Vélez que terminaron siendo exculpados de toda responsabilidad. Absueltos, sí, exacto. Bueno, pero la víctima se le creyó. Después no se pudo probar o no hubo elementos suficientes como para culparlos. Y eso puede pasar también. En este o en otro caso, pero en la mayor parte de los casos, normalmente los actos con estas características se pueden probar. Y no se necesita demasiado, no se necesita tener una cámara en el lugar donde ocurrieron los hechos. Los psicólogos se dan cuenta, los peritos médicos, por supuesto, también, pues son médicos legistas que están acostumbrados a saber y conocer de las víctimas esos relatos, y si se corresponde con una denuncia y con una situación de angustia o de haber pasado por una situación traumática. Ahora, Javier, esto entenderás que por tratarse de jugadores peruanos, de un club con tanto arraigo, con tanta historia, pues es una noticia que está rebotando muchísimo en los medios aquí en Perú. ¿Cómo se está tomando esto mediáticamente en Argentina? Bueno, acá en los diarios del día de hoy, prácticamente todos los diarios están en tapa, aún puede estar en algún breve o en un recuadro, pero está en tapa. En los diarios de casi todo prácticamente el país, en los diarios deportivos ni hablar, y en los portales desde ayer, por supuesto desde ayer en esta denuncia. Bueno, he recorrido portales, obviamente ustedes... Sí, creo que estamos teniendo algunos problemas para contactar contigo, Javier. En Brasil también recién está empezando la investigación. Sí, ahí creo que ya recuperamos nuevamente la comunicación contigo. Entonces, entendemos que sí, hay cierto revuelo mediático en Argentina. Sin duda. Sobre todo, entiendo, Javier, por la trascendencia de Carlos Zambrano en los últimos tiempos y porque finalmente Peña y Trauco han sido seleccionados peruanos, han estado los tres bajo la conducción de Ricardo Gareca y entonces todo ello le da un impacto mayor también a la afición en Argentina. No, y Zambrano que estuvo en Boca y ahora Pablo Guedes, que es el técnico justamente de Alianza Lima, ¿no? Que también es argentino. Por tu experiencia y conocimiento, y esto ya muy rápido te pregunto algo relacionado a lo deportivo, conociendo al técnico Guedes, ¿cómo crees que reacciona y toma este tipo de situaciones? No. A ver, yo creo que Guedes, más allá de que no lo conozco personalmente, ni nada, es lógico que en un entrenador va a buscar campeonatos, no problemas. Y si es un jugador que trae problemas, no va a dudar. Ahora, bueno, la dirigencia, muchas veces las dirigencias son las que, tienen mucho más peso que los propios entrenadores. En muchos equipos ha pasado, ¿no? De protección, de resguardo, de encubrimiento. No sé si será el caso o no. Yo sé que hubo algunas situaciones con algunos de los jugadores o con los jugadores, pero pasa en todos los equipos, en casi todos los equipos en el mundo. Lo que te puedo decir desde ya es que el técnico ha dicho o ellos o yo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo grande. Muchas gracias nuevamente por este tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Y vamos a ver el comunicado que uno